Las disculpas de los oyentes, quiero bajar el volumen de este tema musical que después, de hecho, vamos a estar completando Mariposa para mí con Kemil Yamé y los Alfonsinos. Este tema musical es de Andrés Pereira, el poeta yaguarandino, y Félix Pérez Cardoso. Quiero compartir con ustedes la comunicación con este señor a quien ya le estuve mencionando y que siempre ha apoyado el mundo del folclore, el doctor profesor en lengua guaraní, revolucionario de nuestra lengua materna, la lengua autóctona nuestra que se ha convertido en idioma oficial, y siempre destaco justamente a una ecuatoriana quien dijo en uno de los programas: ustedes los paraguayos tienen el orgullo de tener su propia lengua como idioma oficial. Así que a David Galeano Olivera, director del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, muy buen día. Y aku plata bahasa ke lah iporan gue teh iba ko la kurun dah. No, iporan gue teh. Agradezco. Te cuento que me quedé sorprendido el otro día cuando ya he visto allí digamos, la nueva versión de Mundo del Folclore y decía Pilar. Te llamo justamente para desearte todo el éxito del mundo. Fidel, vos sabes que nosotros en el Ateneo te apreciamos muchísimo y que desde allí donde estás en este momento queremos que sigas realizando toda esa serie de actividades que siempre te caracterizó. Vos sos, de hecho, el presentador más importante que tiene el Paraguay en materia de festivales. Y aparte de eso, una trayectoria de tantos años en los medios de comunicación. Yo creo que con el respeto que te merecen los hermanos pilarenses y ñembuqueños, vos sos una figura privilegiada en este momento allí en Pilar. Quiero desearte, te repito, Fidel, toda clase de éxito, lo mejor para vos en esta nueva etapa. Y bueno, eso ya tenemos ahora una ruta con 2 horas y media, 3 nomás de viaje para llegar hasta Asunción. Y por allí nos encontramos sin ningún problema. Sí, se alinearon los astros, doctor. Digamos que esto para cualquiera, hasta a mí me costó muchísimo, ni yo pude creer que tan rápidamente tuve que decidir, pero estoy en manos de buena gente, y es una ciudad caracterizada por fomentar la cultura, gente trabajadora en la frontera. Muchas veces la prensa amarillita hace llegar a la capital para distribuir por todo el mundo las cosas negativas de las fronteras. Sin embargo, en las fronteras están los que realmente están luchando, igual que ustedes también, por nuestra cultura. Y yo lo que quiero hacer acá es sumar, no restar, y esté donde esté, voy a seguir con esta pasión que me arrastra justamente por todas partes. Hoy estoy en Pilar y bueno, entonces la temática de la radio sigue igual, difusión durante las 24 horas de nuestra música. En cuanto a los eventos artísticos, folclóricos específicamente, se va a seguir realizando desde este lugar, doctor, profesor, y aprovecho yo para brindarte gratitud. Ya estuve haciendo para la audiencia, que de hecho voy a tener que hacer siempre, porque el Ateneo desde el primer momento ha apoyado Mundo del Folclore. Por ejemplo, el Festival de los Dúos del Paraguay, que se ha realizado en su 12ª edición de este año. Sin embargo, también se destaca lo que se había hecho en el Banco Central del Paraguay, Gala Nacional del Canto a Dúo, donde siempre estuvo el Ateneo. Muchísimas gracias por todo eso, y esto es apenas un cambio de local, porque la temática de la radio, la pasión de este servidor no ha cambiado absolutamente, o si ha cambiado es para fortalecer más aún este tipo de trabajo de difusión de las cosas nuestras, apreciado y respetado doctor. Bueno, Fidel, yo creo que es muy importante el hecho de que te sientas cómodo, de que donde estés en este momento sigas haciendo lo de siempre y más que eso, como de hecho es tu costumbre. Y de parte recordarte que nosotros hace muchos años trabajamos en todo el departamento, allí en Bucú, en Pilar. Allí está la doctora Milva Aitis, está la doctora Ramona Velasco, las dos en este momento vinculadas. La tenemos Milva, la doctora es directora de la regional Pilar, la doctora Ramona Velasco es directora de la regional Corrientes, y nosotros allí estuvimos por muchos años bajo la dirección de un gran docente
No de Pilar, de todo Ñembucú y probablemente todo el Paraguay, como el día fue el profesor Díaz Borba, Francisco Gabriel Díaz Borba. Lastimosamente falleció él y bueno, continuamos la historia, siempre recordándolo a él, a su familia, a su señora, y hoy le toca continuar la historia a la profesora Milo Aiki y, repito, a la profesora Ramona Velasco. Hay mucha gente amiga, conocimos todo lo que es el sur de Pilar, alguna vez fuimos a Villalbín a hacer un curso increíble para profesores, nos tocó lo mismo en Villa Oliva, nos tocó lo mismo allí en Alberdi. En Itacora también me comentaron. Y también, y bajando toda esa zona, estuvimos por Humaitá, Inambú, Mayor Martínez, y Mayor Martínez, la costumbre nuestra de cruzar por allí Itacora, como dijiste, para llegar hasta Itatí, y allí entrar al territorio argentino. Nunca olvido que en una ocasión, hace ya muchos años, 2007 más o menos, cuando nos tocó ir y allí conocer al doctor Walter Insaurralde, que tuvo un gran protagonismo para que el guaraní sea idioma oficial alternativo de la provincia de Corrientes en el año 2005. Y él fue el que en algún momento nos dijo, bueno, ¿por qué no vienen? Acá necesitamos a gente que nos ayude a formar a los docentes. Y así fue como el Ateneo llegó a Corrientes y continuamos allí con todo el respeto del mundo. Hoy en día ya son muchos los profesionales que no solamente se han formado, sino que están enseñando guaraní en Corrientes. Allí cerca nomás en Ituzaingó está también nuestro querido amigo, director de la regional Ituzaingó y de la provincia de Corrientes, que es Jorge Román Gómez, el Conomí. O sea que te insisto a ponerte estos nombres, Fidel, simplemente para decirte que hay muchísimos amigos allí que forman parte también de la otra familia que vos tenés, que es la del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Además hay tanta gente que te sigue, que te acompaña a través del mundo del folclore desde hace tantos años. Entonces no te olvides que tenés otra casa y la otra casa es el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Sobre todo, insisto mucho con esto. Yo sé que la gente ya sabe, ¿verdad? Pero nunca está de más volver a recordar de que tu persona es una persona calificada, muy calificada en el ámbito de lo que hace a la cultura popular, lo que hace a la lengua guaraní. Oriaco interpretó Momba de Guazú, de Covene, de Viapope, y te van ahora de jóvenes de este nombre de Ote, de Momba de TV, ahí venían de Eco, ya hoy que ñan de Purajey, hoy que voy a saber, miñe de Potí, hoy que guaraní, en de Puruguay, de Cuajaba, de Eva, apenas ahí no ve a ese ande Coaco Pijarevipe, desearte todo el éxito del mundo, de hecho tenés asegurado y que ojalá esto sea parte de otro momento histórico en la promoción de la cultura popular del Paraguay. Te comento de paso, ¿verdad? Y a la gente que nos sigue allí desde Pilar y a través del mundo del folclore de cualquier lugar del mundo, ¿verdad? Hoy a las 9 horas en el Teatro Municipal de la ciudad de Fernando de la Mora se hace la jornada solidaria con nuestro querido amigo el profesor Ramón Silva, que como todos sabemos está pasando por un momento muy delicado. Y del mismo modo también a otra gran amiga, una persona extraordinaria, alguien que como vos hizo y hace un trabajo muy importante en la promoción de la cultura popular en particular. Me refiero a Marlene Sosa Lugo, quien también está pasando por un momento un poco delicado. Está en un proceso de recuperación por lo que sabemos, pero que también necesita la ayuda solidaria de todos. Correcto, excelente. No, estoy totalmente enterado. Seguramente no he activado mucho en estos proyectos por lo que estuve en el proceso de mudanza, pero por supuesto esté donde esté, por lo menos en cuanto a la publicidad, en eso también voy a estar aportando. Agradezco infinitamente. Sabe que en la radio el tiempo es tirano. Está llegando al final este programa especial, primer programa desde Pilar.
Aguilleta y tembo, es Araguazú, sembo Maretere, Acoyetende, Seputiores, Acatu, se ha violado ahí, Acointe, Ambapone, Ñandemba, David Galeano Olivera, director del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Entonces, por la mitad de enero, Fidel, siempre, oño, diré, cuando te apelé, me te dijo, Rivandeo, para mañana en duda, pues, ya yo soy David Galeano Olivera, director del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, en comunicación con este servidor, para el aliento correspondiente en esta nueva era de la Radio Mundo del Folclore Online. Bueno, ya estamos llegando al final de este programa del día de hoy.